Una vez más, amada familia de Dios, damos gracias a Dios porque seguimos adelante edificándonos en la palabra y en esta serie del Espíritu Santo queremos continuar hablando hoy de ministrando en el poder del Espíritu, ministrando en el poder del Espíritu. Y vamos a irnos inmediatamente a ser edificados en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Y dice la palabra del Señor: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia. Ahora, esta palabra elocuencia, pon atención, es el acto de comunicar con una persuasión de superioridad que se levanta por encima de los oyentes para llevarlos a que tomen acción en algo. La escritura sigue diciendo, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Pero esta sabiduría, mi hermano, que esta palabra de 1 Corintios 2:1 declara, es la sabiduría humana, la sabiduría finita. Y es descrita de esta manera. Es la capacidad de adquirir y discernir la verdad sobre asuntos naturales y sobrenaturales sin la ayuda o revelación de Dios, naciente de una sabiduría de carácter manipulador. La excelencia de palabras, sabiduría humana y palabras persuasivas no transforman el corazón humano, ya que esto es obra del Espíritu Santo. En los tiempos del apóstol Pablo, como los de ahora, habían filósofos griegos con una sabiduría que los hacía comunicadores extraordinarios, y también habían maestros que basaban su razonamiento en juegos de palabras para impresionar a las personas. Suena familiar el día de hoy, ¿verdad? Como hijos de Dios, no somos enviados a ser elocuentes y hablar de Dios con la sabiduría de este mundo, sino que se nos ha dado el poder del Espíritu Santo para proclamar el mensaje de Cristo. Por lo tanto, como hijos, debemos de proclamar el Evangelio de Cristo de esta manera. Número uno, con sincera devoción, conscientes que es su mensaje, sin quitarle o agregarle al Evangelio, con la necesidad inmediata de que los oyentes sean salvos, con convicción de una vida llena del Espíritu Santo y con el respaldo de un testimonio de vivir en constancia en la voluntad y obediencia a Dios. Sigamos adelante en esta escritura. Versículo 2 dice, me propuse más bien estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Como hijos de Dios entendidos, nuestra meta diaria es conocer y expresar más y más a Cristo. Esto lo logramos cuando tenemos las siguientes convicciones. Veamos estas convicciones. El mensaje del Evangelio se trata del Hijo. La transformación de nuestras almas es la imagen del Hijo. El espíritu que recibimos es el espíritu de Cristo. La nueva mente que se nos da es la mente de Cristo. La nueva creación que recibimos es la vida misma de Cristo. La sangre que nos limpia de todo pecado es la sangre de Cristo. El mediador entre Dios y los hombres es Cristo. El que intercede por nosotros es Cristo. El que viene por su iglesia es Cristo. Entonces, como hijos de Dios, nos proponemos en esta vida a no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado, o sea, la obra completa que nos ha redimido, regenerado, salvado y posicionado en un reino inconmovible para siempre. Un principio eterno que debemos de entender es que solo alguien que está juntamente crucificado con Cristo, o sea, que ha muerto a su naturaleza caída y su estilo de vida enemigo de Dios, ¿sí? Solo alguien juntamente crucificado con Cristo puede predicar y proclamar el mensaje de la cruz en el poder del Espíritu. Si no es así, es pura palabrería que alimenta más la naturaleza caída en las personas en vez de crucificarla. Gálatas 2:20 declara, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y esta frase, juntamente crucificado, entendamos algo, toda la vida anterior que viví en la carne, con sus maldiciones y acusaciones, fueron juzgadas en la cruz para que yo, como nueva criatura, viva una nueva vida sin ser más dominado por la ley del pecado y de la muerte, sus condenaciones y maldiciones. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y la palabra sigue diciendo, y ya no vivo yo. Esta palabra yo es la vida que ahora vivo. O sea, no es mi vida, sino su vida indestructible que Él me ha dado y me sostiene.
Ya no vivo yo. Yo tengo ahora la vida de Cristo. ¿Ve? Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que ahora estoy viviendo en mis tiempos y sazones en esta tierra, en este cuerpo humano, la palabra nos dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Note que no es su fe, mi fe, sino la fe del Hijo de Dios que está operando diariamente en nuestra vida. Y el versículo termina diciendo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La obra del poder del Espíritu Santo es desarrollar y dar crecimiento a estas realidades dentro de nosotros, para que así venga un incremento de Cristo en nosotros, un incremento del orden de la vida del reino en nuestro diario vivir, la práctica diaria para aprender a vivir en el diseño de la vida sin salirnos de él. Todo este incremento en nosotros es lo que venimos a darle a los demás, porque solo lo que se forma en mí de Cristo es lo que yo puedo impartir en los demás. Es lo que tenemos y damos, lo que viene a ser la administración del Espíritu en poder. Versículo 3 sigue diciendo aquí, es más, decía el apóstol Pablo, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Esta expresión no describe el miedo terrenal, sino un sentimiento de profunda responsabilidad ante las siguientes tareas. Responsabilidad que sentía el apóstol, que nosotros también como hijos de Dios tenemos que sentir y ser sensibles a ellas. ¿Cuáles eran estas siguientes tareas? La tarea de presentar a Cristo a las personas de la manera correcta y tener siempre una actitud de dependencia, sumisión a Él en todo tiempo, ya que no estamos predicando un mensaje falso o de hombres, sino el único mensaje de salvación para toda la humanidad. Es una gran responsabilidad la tarea que se nos ha asignado de ser luz y predicar su mensaje con un amor sincero, una conciencia limpia y una fe no fingida, ya que se trata de ministrar la eternidad de las personas y no tanto la vida terrenal que va pasando para nunca más volver. Efesios 6:7 declara, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Pero esto solo se logra en el poder activo del Espíritu, obrando en cada hijo de Dios. Cuando el poder del Espíritu Santo no está activo en una persona, esta persona o mensajero hablará de su propia cuenta y bajo el dominio y seducción de un espíritu de engaño. Y todo espíritu de engaño manipula, seduce, controla, encadena con temor e ignorancia las almas de los hombres. Zacarías 4:6 lo sigue proclamando en todas las generaciones de hoy y mañana. Dice claramente en cuanto al poder con que se hace la obra de Dios. Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dijo el Señor de los ejércitos. Volviendo a Corintios, versículo 4 declara, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. La demostración del poder del Espíritu, familia amada, fundamenta a cada persona en Cristo. Restaura la imagen del Hijo en ellos. Hace morir en la persona todos los hábitos y estilo de vida de la naturaleza caída que les esclaviza el alma y transforma totalmente a la persona poniéndola bajo la supervisión y ministración del Espíritu de Dios, para en cambio, ahora como hijos de Dios, podamos ministrar a otros lo que Él ha hecho en nosotros. Hermanos, es eminente que nuestra fe, devoción, compromiso y fidelidad al llamado celestial dependa totalmente del Espíritu. De otra manera, nunca entonces fuimos hijos. 1 Juan 2:19 declara, aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. La demostración del Espíritu es convencernos poderosamente y quitar toda ceguera en el entendimiento, para que miremos nuestra situación caída y recibamos la vida gratuita que Cristo nos da. La demostración del Espíritu es darnos convicción para entender que el mensaje del Evangelio es verdadero.
La demostración del Espíritu es iluminar nuestras mentes para que así sepamos cuál es su voluntad y para que inclinemos nuestros corazones a la obediencia. En resumen, solo seremos obedientes para aceptar lo que Dios ordena cuando por su Espíritu Él cambie y corrija la depravación natural de nuestros corazones. Pues en el corazón es donde, en el corazón en donde no hay ni habita el Espíritu Santo, solo manifiesta afectos corrompidos de un corazón completamente entregado al mal. Sigamos adelante, versículo 5. Para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. El único lugar sobre el que la fe puede encontrar su reposo está en el poder de Dios, no en la sabiduría de los hombres, pues la fe que se nos ha dado es la misma fe de Jesús, la cual opera solamente en la palabra eterna, su voluntad eterna y el propósito eterno de Dios de redimir a toda su creación. Fuimos salvos por el poder y convicción del Espíritu Santo para vivir ahora en nuestro nuevo estado de hijos en absoluta dependencia del Espíritu de Dios. La persuasión humana, atento a eso, es el medio que emplea el hombre para conmover los sentimientos del prójimo. Pero el medio que Dios usa es la demostración de su Espíritu, que no deja lugar a dudas en el corazón de la persona e inspira la fe sincera por la poderosa obra del Espíritu Santo. ¿Qué desea usted? ¿La persuasión humana o la demostración del poder del Espíritu de Dios? Si desea la demostración del Espíritu en su vida, entonces usted es un hijo verdadero de Dios, pues escrito está, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Y si somos hijos, eso significa que nuestra fe está cimentada en el poder de Dios y no en las creencias, tradiciones y religiones que nacen de una naturaleza humana caída en rebelión a Dios y a su propósito eterno. El hombre cuya fe no está fundamentada en el poder del Espíritu seguirá cambiando de creencia, seguirá cambiándose de congregaciones, seguirá siendo incrédulo, seguirá sintiéndose vacío, seguirá siendo inmaduro, seguirá viviendo bajo el poder destructor de la naturaleza pecaminosa que se ha encarnado en su alma. Entonces, vamos ahora, familia de Dios, siendo ministrados, edificados, capacitados, formados, transformados en el poder del Espíritu. Entendamos algo, hijos de Dios. Sin el Espíritu Santo viviendo en nosotros, jamás podremos entender lo que en Cristo ya se nos dio. Ya se nos concedió lo que ahora somos en Él, la posición que tenemos en Él y la ilimitada gracia y poder de Dios que obra en todo momento para el bienestar de sus hijos. Así que, amada familia, esta es la palabra de hoy y damos gracias a Dios por el interés que usted tiene en edificar y capacitar su vida en Cristo Jesús. Esa es la tarea nuestra, de seguir formando y siendo conformados a la imagen del Hijo para expresar eso, porque no podemos expresar nada a este mundo caído, sino solamente a Cristo Jesús. No una religión, no una tradición, no dogmas religiosos, sino a Cristo Jesús, que es la verdad. Les amamos entonces, familia amada, en Cristo Jesús, y firmes y adelante.